lleno de fechas muy importantes para el pueblo de Dios. El mes de la Biblia. Libro que fue buscado para ser destruido, pero nunca lo van a lograr. Nunca. Cada vez que se quema un ejemplar, aparecen 10, 20 más. Es la palabra de Dios. El mes de la Biblia. Un mes de oportunidad para nosotros como iglesia. ¿Para qué? No solamente para leerla, para distribuirla, para hacer una inversión, para poder llegar al vecino, al amigo, aquel que no tiene a Cristo. Qué bueno que sería. Gracias a Dios, hoy me llovieron pedidos de Biblia. Y lamentablemente, Sociedad Bíblica, las editoriales que venden Biblia no tienen stock. Se agotaron. Pero bueno, pero en casa quizás tengamos una Biblia que no la estamos usando y que la podemos regalar. También es mes de las escuelas cristianas evangélicas, fue el 15 de septiembre. Qué bueno que tengamos en nuestra congregación hermanos que no solamente están dando la educación secular, sino que también le están dando la educación, la lectura de la palabra de Dios a los niños, confiando de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Lo que se siembra en esos corazones de esos niños va a llegar un momento que va a ser el efecto para el cual fueron dadas. Así que a los que son de la iglesia y están sirviendo en la escuela cristiana, Dios los bendiga. Tenemos mucho para agradecer y mucho para hacer. Hoy quisiera compartir con ustedes lo que Dios ha compartido para conmigo. Todos estos días me estaba moviendo en algo muy que era propio de mi interior, porque lo que preparé fue para mí primero, para que Dios me toque. Y si alguno lo recibe, le va a ser de bendición, gloria a Dios. Quisiera comenzar con esta oración. Padre del cielo, bendecimos tu nombre. Nos gozamos por tu presencia. Nos gozamos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Nos gozamos porque tu Hijo Jesucristo está con nosotros hasta el fin del mundo. No estamos desamparados, Señor. Y ahora, al abrir tu palabra, háblanos, Señor. Habla primero a mi corazón. Y luego, Señor, toca el corazón de mis hermanos. Padre del cielo, gloria a tu nombre. En el glorioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Hay muchos estudiantes acá, jóvenes, y quisiera contarles algunos testimonios. Un joven estudiante que tenía por disciplina tener su devocional en las mañanas, pero un día pasó algo. Se levantó, tomó su Biblia, quiso leer y no pudo porque se empezó a distraer. Quiso orar y no pudo. Dedicó ese tiempo de su devocional en otras cosas. Una abuela, ya en su mayoría de edad, estando en su casa, estando postrada en una silla de ruedas, su entretenimiento, su pasatiempo era ver la televisión, escuchar sermones, escuchar música cristiana, ver películas cristianas. Pero un día también algo pasó. Se cansó y empezó a buscar en los canales y encontró a alguien que le hablaba muy bien de que ella podía salir, de que ella podía hacerlo, que no necesitaba ayuda de nadie, que solamente ella, que no buscara en otras personas ni en Dios, pero que ella lo podía hacer. Y cambió su forma de vivir. Un hombre que tenía un hombre de negocio, estaba capacitándose. Cuando llega, al final de la jornada, llega al hotel donde estaba alojado, y él dijo: no voy a prender el televisor, me voy a dedicar a leer la palabra de Dios. Pero apenas llegó al cuarto,
descalzó, se puso más cómodo. Lo primero que hizo fue prender el televisor. Dice, voy a ver algunas noticias. No me va a hacer mal esto. Buscando en el dial de las noticias pasó a un canal para adultos. Y eso lo atrapó hasta la madrugada. Una esposa, un matrimonio joven, se peleó con el esposo. Ella, una hija de Dios, él también, pero se rompió algo. Y él tomó sus cosas y se fue al río a vivir y a dormir en ese lugar. Ella se quedó en la habitación matrimonial sola y allí, en la noche, cuando quiso acostarse, empezó a tener miedo, a tener terror. Estaba horrorizada porque ella sentía que había presencia que le estaban atormentando y sentía voces que le decían, no servís para nada, sos un inútil, no servís como mujer, no servís como esposa, no servís como madre, ¿para qué vas a estar? Todas estas personas amaban a Dios, entregaron sus vidas a Dios. Ellos tenían el deseo de seguirle, pero por alguna razón no lograban integrarse a la comunidad espiritual. Siempre había algo que los sacaba de foco. Se hallaban siempre con dudas sobre el amor de Dios a sus vidas. Eran derrotados por pensamientos o conductas pecadoras y no lo podían evitar. Eran perseguidos por presencias malignas y voces que provocaban malestar en su mente, hasta le hacían dudar de su salud mental. Hay personas que asisten a la iglesia, que por fuera muchas veces lucimos como muy espirituales, como cualquier otro, pero por dentro tenemos conflictos, tenemos corazones rotos, tenemos mentes dañadas, y lo que parece ser tan espiritual, adentro estamos dando manotazos de ahogados. Tenemos conflictos, y a veces muy secretos, que nos quitan también de la posibilidad de tener madurez espiritual y libertad espiritual. Y nos quedamos estancados en ese lugar. A veces dicen, voy a orar, voy a cambiar, voy a leer la Biblia, pero no lo hacen, no llega ese día. Algún momento voy a dejar todos estos hábitos, pero no lo hacen. Y siguen con vidas estancadas, vidas que están paralizadas, que no siguen avanzando en la madurez y no siguen avanzando en la libertad espiritual. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué son tantos los cristianos que hoy no disfrutamos del crecimiento de nuestras vidas? ¿Por qué? Personalmente creo que por la falla que tenemos es porque no vivimos como hijos de Dios. No lo tenemos en el corazón y la mente que somos hijos de Dios, rescatados por la sangre de Jesucristo. La palabra dice que fuimos predestinados, elegidos antes de que estuvieran en el vientre de nuestras madres. Un privilegio que no todos lo tienen, pero no lo vivimos, no lo asumimos y vivimos derrotados por las mentiras del enemigo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. La falla también está en darle lugar al enemigo, bajar los brazos en nuestro caminar hacia la madurez espiritual, hacia la libertad espiritual. Nos quedamos. Y allí el enemigo está, dice, como león rugiente, viene en qué momento nos va a hacer daño. Y tiene muchas artimañas, muchos argumentos, este enemigo. No es ningún caído del calle, como dijeron. Sabe, busca el momento de dañarnos. Y cuando estamos
con las defensas bajas, es un momento y la oportunidad de dañarnos, de hacernos el mal. Si bien el enemigo lo utiliza, muchas de las veces nosotros echamos la culpa a quién. Esto pasa porque Dios no me ama. Esto pasa porque mi familia no me ama. Esto pasa porque no me acompaña mi esposa, mi esposo, mis hijos. Muchas veces también vamos y acusamos, esto es culpa del pastor, que no está conmigo, no me acompaña. Esto es culpa del líder, que hoy no me saludó, que no me mira con buenos ojos. Son las mentiras del diablo. Y están ideadas para detenernos, para inmovilizarnos. Un soldado que está en la guerra y se enfrenta al enemigo que lo está apuntando, queda paralizado en ese momento, hasta que reacciona. Pero es un momento de miedo, de terror, de temor, y lo paraliza. El miedo paraliza. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tenemos conciencia de que esto que nos está sucediendo en nuestras vidas, de madurez y de la libertad espiritual, tenemos que reconocer que hay alguien que está haciendo esto, pero tenemos también la promesa de que si resistimos al diablo, él va a huir. Él va a estar afuera. Efesios 4:15 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer. La palabra de Dios nos dice que debemos crecer en todo. Pero no en qué conocimiento humano, vanas palabrerías, que crezcamos en la cabeza que es Cristo, en la persona de Cristo. Y la única manera de conocer a Cristo es su palabra. Pueden tener miles de libros, muy buenos autores, pero la palabra no se cambia por eso. La palabra es la verdad. La madurez es una exigencia en este texto. Crecer. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón en este tiempo? ¿Estamos creciendo o estamos tomando un receso y nos sentamos y descansamos? Hay muchas promesas de la palabra de Dios para seguir avanzando. Y no nos podemos quedar. Porque el que se queda muere. El que se queda se enfría. El que se queda es presa fácil del enemigo. Dice muchas de las veces que la iglesia es el único lugar donde los soldados se lo abandonan. Yo no creo eso. Sé que hay testimonios grandes de cómo la iglesia participó en levantar al herido, al caído. Muchas. La madurez es una exigencia de parte de Dios. Muchos dejamos de buscar las verdades espirituales en cuanto a nuestro crecimiento y vemos lo negativo y no tenemos la experiencia que debemos tener como hijos de Dios en las victorias, de la madurez y de la libertad. Vivimos como esclavos, vivimos como neófitos que no tenemos entendimiento, porque eso hace el enemigo, cegarnos. La libertad del poder, del pecado, de la interferencia de Satanás es la herencia que nosotros como creyentes lo tenemos. No lo podemos negar. Sabemos que está el enemigo, pero sabemos que ya tenemos victoria. Juan 8:36 nos dice: así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No podemos vivir esclavizados, no podemos vivir con cadenas, no podemos vivir con lazos atados en nuestras manos, en nuestra boca. Es Cristo que nos libertó. Cristo.
Y debemos vivir, hermanos, como verdaderos hijos de Dios, con todo el potencial y las bendiciones que Él pone para su pueblo. ¿Cómo podemos caminar? Los creyentes debemos conocer a Dios y caminar en recta relación con Él. Efesios 4, 11, 13 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje nos muestra la madurez que debemos tener como hijos de Dios. Dios nos capacitó, Dios nos dio talentos, dones, para que los podamos usar y poner al servicio de la iglesia, al servicio de mi hermano, al servicio de mi otro hermano y también de los que están afuera. Para eso Dios nos puso en una congregación. Estoy convencido de eso. Una vez hablando con mi hijo, yo le dije, ¿por qué en las congregaciones, en las iglesias, no todos apuntan a lo mismo? Porque somos un cuerpo, mi hijo. Papá, no los mires como algo individual, somos un cuerpo. Hay iglesias que son evangelistas, que salen a la calle, hay iglesias que son adoradores, hay iglesias que son intercesores, hay iglesias, pero somos un cuerpo, miramos como está, como miramos dentro de la congregación, que no todos somos los mismos, que no todos tenemos los mismos dones, los mismos talentos. Pero Dios lo permitió. Entonces dije, porque yo le hice esa pregunta a mi hijo, le digo, ¿por qué no podemos salir a evangelizar? Y me acordaba cuando hablé con el hermano allá cuando llegamos. Él me decía que salían en bicicleta. Y ¿por qué no vamos ahora? Decía. Y él me dijo, no hay tiempo, papá. Hay otros que están yendo. Otras congregaciones que son hermanos tuyos. Que son hijos de Dios que van. Entonces vos dedicate a lo que el propósito de Dios que tiene para la iglesia. Ahora, no descuides de obedecer el mandato que Él te dio. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese mandato no lo olvides. Pero mientras tanto, haz lo que enfocate en el propósito de la iglesia también. Los creyentes debemos comprender cuál es nuestra verdadera identidad en Jesucristo. Juan 1, 11, 12 nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué buena noticia, qué buen texto. No solamente nos rescató, nos capacitó, que también nos hizo hijos de Dios, sus hijos. Ya no somos extranjeros, somos sus hijos, somos su familia. Vivamos como tal. Y llegamos a ser hijos de Dios porque somos buenos, porque somos lindos, porque somos blancos, morochos. No. Llegamos solamente a ser hijos de Dios por la gracia de Dios, por el amor de Dios que Él nos miró y por su gran misericordia, por su amor, por su gracia, por Cristo. Él fue a la cruz. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Él derramó y entregó su vida por mi vida. Él me sacó, Él pagó el precio que me tocaba pagar a mí. Entonces uno pregunta, ¿por qué fallamos? ¿Por qué fallamos a vivir en esta noble identidad de Dios? Porque tenemos un corazón débil. Tenemos mentes débiles. Intentamos vivir de acuerdo a la identidad que nos da Dios como hijos, pero fallamos en comprender que esa identidad es una victoria en nuestras vidas. Y muchas de las veces vivimos como derrotados, sin la libertad de la victoria, sin la libertad de madurar. Vivimos como derrotados, como que hemos perdido toda la guerra. Y no perdimos nada.
ganamos, ganamos. Aún en la adversidad, Dios nos permite para que esa adversidad sea de trampolín a más bendiciones. Pero como nuestra carne es débil, pensamos que eso viene de Dios y hasta acá llegué yo, dice. A veces fallamos en comprender esta identidad porque tenemos al enemigo presente. No nos podemos ignorar a este hombre, a este enemigo, el diablo. Él está detrás de toda confusión, de todo engaño, de toda mentira que nos impide ser hijos de Dios, maduros y libres. Debemos reconocer y admitir la realidad del enemigo, de su reino y de su designio en engañar y destruir al pueblo de Dios. Él está en eso. Él está buscando como león rugiente en qué momento nos va a pegar un zarpazo, en qué momento nos va a dañar, de una o de otra manera. Efesios 6, 11, 12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje no nos habilita tampoco como hijos de Dios a estar buscando enemigos por todos lados, abrir la puerta y mirar si hay atrás hay alguno. No nos habilita a hacer cazafantasmas. Al contrario, nos pide que tomemos la armadura de Él, que nos vistamos con esa armadura y que hagamos frente al enemigo. Necesitamos tener esa realidad. Tenemos un enemigo que busca derrotarnos, que busca sacarnos del camino de Dios, que busca dañarnos, y si no posible nos quiere matar. Pero tenemos un Dios que todo lo puede, que nos cuida, que nos guarda. Como hijos de Dios debemos reconocer que la madurez espiritual es un proceso de por vida, pero la libertad espiritual puede obtenerse en un tiempo relativamente corto. La cantidad de años dentro de la congregación, dentro de la iglesia, de ser hijo de Dios, no me da a mí la seguridad de que sea maduro. La sapiencia, la inteligencia, la capacidad de tener mucha escritura, que hacía la palabra o lo que fuera, no me da la capacidad de ser maduro. No me da la seguridad. El otro día hablaba con alguien y me decía: tenemos que leer la Biblia de tapa a tapa. Le digo: el diablo lo sabe, le digo eso. Pero en mi corazón es enfocarme en cómo voy a presentar el mensaje de Cristo a las personas que no nos conocen. Yo puedo leer, lo leo, pero no estoy enfocado. Esto no quiere decir que no ame a Dios y no ame la palabra. Pero hay un propósito para mi vida. Entonces yo le decía, muchas de las veces nos subimos al caballo de la sabiduría, de la capacidad intelectual, todo esto, y miramos a nosotros como inferiores, sin humildad, buscando cómo golpearle con lo que sabemos, en vez de mirar a Cristo y en el medio ver a mi hermano o a la persona, y cuando lo veo levanto mis ojos y allá está Cristo crucificado. No, Cristo está recibiendo en su gloria a cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra actitud como hijos de Dios, la humildad, de rodillas. Cuanto más chicos somos, más grande es Cristo. La madurez es un proceso de crecimiento, como les decía, continuo. No podemos parar de crecer en la madurez. Debemos seguir buscando todos los días, en todo momento. En cambio, la libertad
Es una posición, una postura que asumimos al responder a la victoria de Cristo. ¿Cuántos hemos sido libres cuando dijimos sí a Cristo? ¿Cuánto pasó? Nada. Abrimos nuestra boca, confesamos nuestros pecados, confesamos que Jesucristo es Señor y Salvador, lo recibimos en nuestro corazón y recibimos la victoria de la libertad del pecado. Pero muchas veces quedamos allá y ya está. Es como que volvemos a los malos hábitos, pero ya fuimos libres. ¿Cuánto duró? Nada. Pero la madurez lleva tiempo. Hay que seguir. No nos podemos quedar. Más la madurez de saber que hay un pecado y hay un enemigo que nos quiere derrotar. Todo creyente debe asumir la responsabilidad personal de su madurez y su libertad espiritual. Filipenses 13:14 dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué desafío! Acá nos está diciendo que no nos podemos quedar, que sigamos, que avancemos, que no nos quedemos con ya lo que aprendimos hoy, tengamos necesidad de más. Todos los días desayunamos, todos los días almorzamos, todos los días tenemos también hambre. Esto no quiere decir que porque un día comí ya durante la semana no voy a comer más. Debemos buscar la madurez tanto en la palabra, en la oración, en la comunión, buscar a Dios todos los días. Buscar a Dios también en aquellos que no conocen a Cristo. Buscar a aquellos que no saben que hay una palabra de Dios que los puede liberar de este pecado, del destino que es la muerte eterna y en el infierno. Hay muchas formas de querer escapar a esta realidad de la madurez y también de la libertad espiritual. Tengo problemas, vengo de un hogar destruido, vengo de una familia destruida, mis hijos, mi familia no me comprenden. No entiendo la Biblia, por eso yo no la leo y no la sigo. Un punto. No voy a la iglesia porque paso desapercibido, soy un banco más, una silla más, nadie se acerca a saludarme. Son pretextos que el enemigo pone, pero a veces son realidades. Pero todo obstáculo, todo impedimento es personal. Yo no le puedo echar la culpa a alguien por mi vida espiritual, por mi madurez espiritual. Yo soy responsable de mi vida. Yo voy a rendir cuenta a Dios, no mis hijas, no mi nieto, no mi familia, no mis hermanos. No, yo voy a tener que rendir. Cuando esté delante del trono de Dios y allí Él me diga: Hugo, ¿qué hiciste? ¿Va a abrir el libro? Vos tomaste la decisión de no seguir. Vos tomaste la decisión de no ser libre en el Espíritu. Vos tomaste la decisión de no seguir madurando. Somos responsables, personales. No miremos al lado, ni al costado, ni atrás, ni adelante, que ellos pueden ser responsables. Yo soy responsable. Si un hermano no me saludó, pues bien, gracias a Dios, porque ahora tengo la oportunidad de acercarme y saludarlo yo. Yo creo que Jesús haría eso conmigo. ¿Cómo reaccionamos ante esta realidad de la madurez y la libertad espiritual? Se puede reaccionar de muchas maneras. Como vimos y escuchamos, digamos, los testimonios de estas 4 personas. Abandonamos, dejamos, nos olvidamos o seguimos adelante. Nadie de todos los que estamos acá está exceptuado
de no pasar por esto. Antes o después, pero vamos a pasar. Por la madurez que nos quedamos en forma espiritual o por la libertad espiritual. Pasan situaciones. Y hay situaciones que son adversas. Yo una vez le comenté de esto. Un día le dije, no al Señor, basta. No voy a entregar más Nuevo Testamento, no voy a la escuela, nada, porque no veía resultado. Pero un día Dios me mostró, alguien se paró y me dijo, por este Nuevo Testamento llegué a Cristo. Todo cambió para mi vida. Señor, gracias, porque nunca llegas tarde. Por uno vale la pena. Por uno vale la pena. Debemos seguir. Ayer estuve en un comedor entregando ayuda y la señora me dice, yo soy media atea. Ah, qué bueno que sea media atea. Digo, la otra media debe ser alguien que conoce a Dios, porque el cartel que tenés afuera dice comedor Estrellita de Belén. Es una palabra de la Biblia. Y sí, dice, bueno, contó varias cosas, situaciones de la vida de su familia, de todo. Y el Señor me dijo, ese es el momento. Le digo, ¿puedo venir un sábado cuando estés dando el almuerzo a hablar con los chicos, presentarles el mensaje? Porque no, dice, sería lo más hermoso. ¿Y puedo conseguir el Nuevo Testamento y regalarlo? Por favor, vení. Dios no me deja librado al azar, pero me permite que siga caminando, que siga avanzando en mi madurez. Yo hubiese estado renegando contra, no sé, el ministerio, diciendo no voy a ir más, porque mil cosas. Pero Dios me cambió. Dijo, no, anda, que hay oportunidad. Hay 45 chicos que van a escuchar la palabra, 45 chicos que van a recibir la palabra. Y les pido oración por ello. Comedor Estrellita de Belén. Nos desenfocamos, perdemos el rumbo. El día que Chela se fue, a mí se me acabó el mundo. Directamente fue eso, literalmente. Yo venía, cada día que pasaba, iba hundiendo en una cisterna oscura, resbalando, cayendo no sé a dónde, que no veía ni piso, ni tampoco veía, cuando levantaba mi cabeza, que había una luz arriba. Iba cayendo. Yo me sentía así como Lázaro envuelto con muchas cosas, porque el enemigo me decía un montón de cosas a mi mente. Pero de pronto una mano me sostuvo, me levantó. Hugo, yo estoy con vos. Nunca te dejé, nunca te desamparé, nunca te solté de mi mano. Levanté y era mi Señor. Su promesa se cumplió, estaré con vosotros. Dice, gracias. Y cuando levanté, vi una luz. Dije, Señor, gracias por esto. Pero automáticamente otra mano se sumó. Y otra mano, y otra mano, y otra mano. Y dije, Señor, hablas con la palabra, me mostrás esta visión y también utilizás a tus hijos para que sean los que me van a sacar de este pozo. Un hermano de Japón me llamó, Hugo, no estás solo, estamos orando en Japón por vos. Dije, Señor, no estoy solo. No estamos nunca solos. A pesar de que podamos percibir que estamos solos, pero nunca Dios nos deja solos. Nunca nos abandona. Nunca nos va a dejar librada nuestra suerte, sino a sus designios amorosos de Dios para nosotros. Nunca. Dios nos falla, como cantamos, Dios es fiel, Dios es bueno. Y te da oportunidades.
muchas oportunidades. Y debemos enfocarnos en esto. El enemigo nos susurra, nos habla. Pero Dios habla mucho más fuerte y más claro. Su palabra habla bien. Y Dios utiliza a cada uno de ustedes para mí, para hablar, para ser los voceros, para ser la mano de Dios. No estamos solos, hermanos. En este caminar hacia la madurez y hacia la libertad espiritual, estamos tomados de la mano de Dios porque somos sus hijos. Fue Cristo que fue a la cruz. Él no nos va a abandonar. Él nos dice, yo di mi vida por vos. Yo te saqué de ese lugar donde ibas vos, que es el infierno. Te saqué de ese lugar y te puse acá, en el mejor lugar, porque sos mi hijo, mi hija. Y nunca te voy a abandonar. Nadie te va a sacar de mi mano, porque yo pagué el precio por tu vida. Qué maravillosa realidad. Qué maravilloso. Les pido oración. También septiembre, el mes de la sanidad. Antes tenía miedo. No podía subir estos 2 escalones. Pensaba que me iba a caer, no sé. Bueno, Dios es bueno. Estamos yendo a un centro de educación física de un hospital. Pero yo dije, Señor, yo no vengo solamente por esto, para que cure mi pensamiento o mi corazón. Dame la oportunidad de compartir con uno de tu palabra. Hablé con el centro médico de la zona sur y son como 50 que están dentro de ese servicio, más los camilleros, la ambulancia, esto, los de limpieza, todo eso que está en la sanidad. Y dije, Señor, dame la posibilidad de darle el Nuevo Testamento, porque sé que tu palabra no va a volver así. Dios nos sigue activando. Dios nos sigue activando. No nos quedemos. Padre del cielo, yo te doy gracias en esta noche por tu amor, por tu palabra. Padre bendito, gracias. Muchísimas gracias. Hoy, Señor, hemos tomado tu palabra que nos motiva, Señor, a seguir buscando la madurez y la libertad espiritual, pero en Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, a seguir caminando porque somos tus hijos. Enséñanos, Señor, a seguir viviendo porque somos tus hijos. Señor, nadie nos puede tocar si tú no lo permites. Pero ayúdanos también a reconocer que hay un enemigo que nos está buscando. Hay un enemigo que nos quiere hacer caer, que nos quiere dañar. Pero tengo un Dios poderoso que está por sobre todo esto. Un Dios que me ama. Me ama de tal manera que dio lo mejor de su vida a Jesucristo, para que fuera y ocupara mi lugar. Gracias que por esa sangre lavó todos mis pecados. Y ahora te pido, Señor, que en tu Espíritu Santo cada día me ayudes a caminar en santidad, en el propósito de cumplir, de amarte, de adorarte, Señor, en la obediencia, de llevar tu palabra a otras personas. Gracias por ese tiempo, tu bendición en el pueblo de Dios. Amén.